Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación de un punto de vista un poco más humano. En este episodio vamos a estar hablando sobre uno de esos temas que suelen generar un poco de duda tanto entre aquellas personas que recién están comenzando en este mundillo de la programación, aquellas personas que ya llevan un tiempo dentro del mundo de la programación, o aquellas personas que se plantean en algún futuro, cercano o lejano, dedicarse a esto de la programación y esas cosas raras que se escriben en binario, obviamente, porque todo el mundo sabe que nosotros nos sentamos a escribir unos y ceros en los teclados, ¿no? Tenemos teclados especiales que tienen 3 caracteres. No, hablando en serio. Em, Acá en este episodio la idea es plantear algunas cuestiones o incertidumbres ante las cuales no tengo una respuesta 100% firme y que pueda asegurar de que así va a suceder y que esto va a ser así o que esto va a ser así. Yo no intento vender nada a ningún futuro, cosa que sí se intenta por muchos otros lados, pero quiero plantear un poco mi opinión o mi postura al respecto, ya que puede que algunos de los que escuchen el podcast tengan dudas al respecto de este tema. Voy a tratar de responderlo basado en mi experiencia, como suelen ser los script time, basado en mi experiencia, en lo que yo voy viendo y quizás alguno puede estar en contra de lo que diga yo o encontrar algo en lo que digan, no coincido con lo que estás diciendo, no funciona tan así. Y está perfecto. En tal caso, me encantaría que recibir un comentario o recibir un mensaje explicando el por qué y quizás es razonable la propuesta. Así que bueno, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? ¿Cuál es el futuro de la programación? O, vamos a hablar en serio, ¿la programación tiene futuro? Porque cuál es el futuro es incierto, no sabemos hacia dónde va a ir, no sabemos cuál es la nueva tecnología puntera. Recordemos, por ejemplo, que el desarrollo mobile era algo que estaba bastante acotado hasta eso del año 2008, donde de repente, bueno, tenemos iOS, Android, cosas por el estilo, y ahí tenemos desarrollo mobile. Desarrollo web ha pasado por muchísimas etapas. Lo que tenemos hoy en día no es lo único que existió en la historia. Tenemos varios años en el pasado donde la web técnicamente existió y el desarrollo era mucho más rústico. Eran otra forma de trabajar y no hay nada malo con ello. Simplemente las cosas van cambiando con el tiempo. Alguno puede decir, en otro tiempo no existía Docker, hoy en día Docker resuelve muchos problemas. Sí, también podría decir que en otro tiempo existían, no sé, las máquinas virtuales. Y alguno me dirá también, no, pero Docker y máquinas virtuales no es lo mismo. No, pero intentan resolver problemas similares. Eso es cierto. Así que ahí, bueno, sí tienen sus similitudes por muchos lados. Y dependiendo cómo se utilicen contenedores por un lado, se parece demasiado a máquina virtual con ciertas sutilezas. No es exactamente eso, no quiero decir que sean lo mismo, pero que se usa para casi lo mismo en muchos contextos, eso sí es cierto. Así que bueno, ¿tiene futuro el mundo de la programación? Y alguno podrá preguntarme, ¿tiene futuro? Y voy a verlo desde dos puntos de vista en particular. O sea, por dos razones diferentes se podrían hacer la pregunta. Esto no va a ser algo exhaustivo y nuevamente va a ser algo basado en experiencia personal y opinión. Así que podemos discrepar completamente y estoy muy interesado en escuchar las razones por qué discreparíamos. Así que siéntanse libres de comentar, ya sea que estén a favor o ya sea que digan, la verdad que no coincido. Así que eso está más que bienvenido. Mientras que no sea con insultos, está todo bien. Ahora, ¿vamos a tener trabajo en el futuro dada la saturación del mercado laboral? Alguno podrá preguntarme. Y es cierto, yo me acuerdo cuando comencé en este mundillo hace unos cuantos años, ya hace 10 años más o menos, un poquitito menos, un poquitito más, un aproximado, no puedo precisar una fecha exacta de cuando comencé un poco en este mundillo o me empezó a interesar, porque no fue un momento y dije, oh, ahora quiero ser programador y en este mismísimo instante empezaré a estudiar cosas de programación. No, fue todo un proceso y bueno, enos aquí 10 años después. Muchos escuchan pueden decir, bueno, pero yo trabajo en esto desde hace 20, 30 años. Y la verdad que estoy dispuesto a escuchar sus experiencias. Más que bienvenido. Eh, Es algo que me interesa, honestamente. Pero bueno, algo que recuerdo cuando yo comenzaba, la programación era como, no, esa cosa complicada, que hace cosas mágicas, que es interesante, sí, pero hace muchas cosas mágicas, entonces mejor alejémonos de ahí, porque es algo difícil.
Y con el paso de los años y el surgimiento de muchas plataformas y de ciertas cuestiones culturales, se ha llevado a que la programación es el futuro y todo el mundo será un programador en el futuro. Y si todo el mundo es un programador en el futuro, nadie lo será. Porque básicamente no va a haber mucha diferencia, todo el mundo va a tener ese conocimiento básico, cual hable español o inglés o su idioma natal, también tendría que tener la característica de saber programar. A lo cual mi respuesta de esa última afirmación es, ajá, a esta altura todos tendríamos que saber inglés porque es extremadamente útil y mal que mal se convirtió en el idioma universal y nos abre la puerta a muchas cosas. Y si hay alguien que vive en Latinoamérica, aunque también aplica a la comunidad latina en general, no me voy a meter con otras culturas y otras regiones, voy a quedarme en lo latino. Sabemos de que nuestro manejo de inglés promedio es bastante malo. Y estoy siendo bastante bueno en el comentario. Estoy siendo muy benevolente. Si algo tan útil, tan claramente útil, no se ha logrado aprender de la forma que correspondía, me parece que la programación es otro nivel. El problema es que cuando se venden esta idea de todo el mundo va a ser un programador, muchas veces el que habla o es un vendedor o no sabe de lo que está hablando. Y muchas veces vienen las dos cosas a la mano. O sea, no sabe lo que es programación, es cosas con computadoras. Y a mí una vez un amigo que programa me dijo que es fácil. Claro, es fácil tomar como referencia cuando tenemos una persona que le apasiona algo, hace parecer todo fácil, porque le gusta. Y peor aún, si esa persona sabe explicar decentemente, lo hace parecer más fácil todavía de lo que es. Cosa que cuando uno se siente y tiene que trabajarlo, se da cuenta de que no es tan así. ¿Significa que es la cosa más difícil sobre la faz de la Tierra? No, no, hay cosas muchísimo más difíciles, pero no quita de que tiene cierto grado de complejidad. Entonces, alguno podrá decir, el mundo de la programación hoy en día está saturado, y comparado a lo que era hace 10 años atrás, y tengo que decirte que creció mucho. Tiene una característica muy particular este mundillo, de que suele tener un crecimiento en parte exponencial. Y si algo caracteriza el crecimiento exponencial es que es poco intuitivo. O sea, mentalmente algo lineal tiene mucho más sentido. O sea, bueno, va creciendo a este ritmo, entonces pasado tanto tiempo tendría que haber tanta gente. En cambio, cuando algo es exponencial crece demasiado rápido. Pega saltos muy grandes y cada vez más grandes. Y creo que esto lo decía Uncle Bob, o sea, hacía un redondeo obviamente. No me acuerdo los números, pero calculaba que cada cierta cantidad de años se duplicaba la cantidad de programadores. Y eso lleva a que en una cantidad específica de años teníamos no sé cuántos más programadores, era bestial el número. Y aún así cometemos los mismos errores y acá es donde viene la parte importante de todo esto. La gente piensa que la programación se renueva constantemente y cada día somos mejores e increíbles. Y tengo que decir que no. Observando un poco las tendencias del pasado y observando todo lo que viene sucediendo, uno va viendo de que otra vez el mismo problema y otra vez otra solución al mismo problema que ya habíamos resuelto 256 veces antes. Es impresionante cuántas veces se resuelve un problema que ya habíamos resuelto. No necesitamos agarrar e inventar una nueva forma, pero inventamos una nueva forma para resolver los mismos problemas. Peor aún, inventamos soluciones para problemas que desconocemos. Es decir, son soluciones en busca de un problema. Se venden como no, esto es súper útil, y acá donde meto opinión, ejemplo blockchain, ejemplo Internet de las cosas, sobre todo lo que sea wearable, o sea, todo lo que sea vestible, y cosas por el estilo, son soluciones en muchos casos en busca de un problema. La blockchain es la que la veo más sólida, porque es una tecnología como tal, y es muy útil. Ahora, en el resto de los contextos, o sea, el resto de las cosas, Am, tener todo, absolutamente todo conectado a internet, tu lámpara, la computadora era obvio, o sea, la computadora y el teléfono yo te lo entiendo que esté conectado a internet, pero tener la lámpara, la estufa, la cocina, la heladera, tener lavarropa, el lavavajilla, las puertas de tu casa, todo conectado a internet, a mí me parece el hermoso agujero de seguridad perfecto para que a uno le roben, o le hagan la vida de cuadrito, o le piden todo lo que hacen. Porque uno está llenando de un montón de puntos de acceso a su casa. Y como que es ese lugar que uno quiere mantener con cierta intimidad. Y por alguna buena razón le pone puertas
y las cierra, lo mismo que ventana, y las cierra y pone cerrojos y cerraduras. Y bueno, uno quiere mantener cierta privacidad también. Y si uno mete Internet de las cosas y me dice que le gusta la privacidad, y yo creo que hay algo que no se está entendiendo. Es muy lindo todo lo automatizado, pero bueno, tiene esa cuestión de que hay un precio. Generalmente la vas a pagar con una mayor probabilidad de vulnerabilidad. Así que hay que tener eso en mente. Tenemos un montón de tecnologías que todavía no tienen un nicho en particular. La blockchain me dirán, bueno, criptomonedas porque son el futuro. Yo no puedo afirmar que las criptomonedas sean el futuro. Tiene toda la apariencia a que sí, a que eventualmente sí, pero eso no significa que Bitcoin, que Ethereum o la que sea la moneda del futuro. Es el problema cuando mezclamos dos cosas que no tienen nada que ver. Una cosa es una tecnología que está muy buena y tiene valores muy interesantes. Y otra cosa es cuando empezamos a afirmar de que eso va a ser el futuro y que todo en el futuro se va a hacer de esa manera. Son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Y si hay algo que me molesta mucho, es justamente cuando se mezcla todo en una sola cosa y es como, no, no es lo mismo. O sea, son distintos puntos. Hay algunos que son verdad. Blockchain es una gran tecnología y tiene unos valores muy interesantes. Pero eso no significa que blockchain se usará específicamente para tal cosa en el futuro. ¿Hay cosas que tienen buena apariencia? Sí. Recordemos cuántas cosas tenían buena apariencia hace 10 o 20 años y hoy en día no existen más. Y cuántas cosas hace 5 años no existían y hoy en día sí. Entonces no es tan fácil predecir esto. Por eso dije que acá yo no quiero venderles el futuro y decirles, bueno, tienen que comprar tal cosa o estudiar tal otra, porque estoy seguro de que eso va a ser el futuro. No soy un chanta, no soy un ladrón. Así que no me interesa venderles nada. Solamente me interesa presentarles el tema. Ahora bien, volviendo al tema de la saturación del mercado, alguno puede decir, bueno, pero acaba de decir de que el mercado está creciendo muchísimo, hay cada vez más programadores, ¿qué pasa si yo me quedo sin trabajo? Y otro puede decir, no, eso no va a pasar porque hay pleno empleo. No voy a decir que hay pleno empleo porque no es cierto. Y tampoco voy a decir que uno se va a quedar sin trabajo así nomás. O sea, vamos a empezar a matizar algunas cosas. No es lo mismo un programador trainee o junior, una persona con poca o nula experiencia, a un programador con mucha experiencia. Un programador con mucha experiencia, tirando a senior o cosas por el estilo, uso esos términos con cuidado porque son muy ambiguos. Algunos me dirán, no, no, claramente dicen lo que quieren decir. Sí, sí, hasta que una empresa le da el uso que se le canta, entonces ya perdemos un poco ese uso que queríamos dar a la palabra, que era desambiguar cosas y entenderlas mejor. Pero bueno, no es lo mismo tener un programador con poca experiencia a un programador con mucha experiencia. En algo que no es difícil conseguir trabajo dentro de este rubro es para un programador con mucha experiencia. ¿Por qué? Porque sabe cómo lidiar con muchos problemas y no tropezarse con la misma piedra 500 veces. ¿Significa que es inmune a este tipo de cuestiones? En lo absoluto. Uno puede pasar años y años y años y años trabajando en esto y volver a cometer algún que otro error básico de vez en cuando. Lo que cambia es que esa persona está capacitada para enfrentarse a problemas difíciles, no entrar en pánico y correr en círculos, responder con una mejor claridad, el pensar soluciones y no plantear cosas ridículas. ¿Hay garantía de que esto vaya a ser así? No, no hay ninguna garantía. Lo que jugamos acá es con probabilidad. Es más probable que la persona trabaje mejor, causando menos problemas y generando más soluciones en un menor tiempo, que una persona con poca experiencia, que justamente por su inexperiencia va a cometer un montón de errores sencillos relativamente hablando, o errores groseros, le va a costar mucho más todo, le va a tomar mucho más tiempo y si vamos al caso, no nos contratan porque somos buenitos o somos bellos o somos sociables, sino que nos contratan para solucionar problemas. Si no podemos solucionar el problema a quien sea que esté interesado en nuestro software, y tenemos un problemita. No tenemos a nadie a quien vender tal cosa. Es de lo que sufren muchas tecnologías hoy en día. Son maravillosas, son increíbles, pero la aplicabilidad que le están dando es muy baja. O sea, la utilidad de la aplicación es bajísima. Es algo bastante inútil. O tienen un nicho muy específico. También hay que ver a dónde uno quiere apuntar. No es lo mismo trabajar uno por su cuenta a trabajar para una gran empresa
Me acuerdo en ese tiempo cuando decir trabajar en Facebook, Google o Microsoft o Amazon era la aspiración de todo el mundo. Creo que ha ido cambiando un poco en algunos aspectos eso. No digo que ya no son lugares tentadores para ir, pero lentamente algunas cosas cambian. Los tiempos cambian, las costumbres cambian. Es como cuando se decía, no, vos lo que tenés que hacer es crear tu startup, ir a Silicon Valley y vender tu maravilloso producto, en lo cual los inversionistas, gente mágica, la cual uno simplemente decía, tengo una idea, estas personas aparecían y depositaban cantidades ingentes de dinero y con eso uno podía financiar un proyecto que quizás no era tan viable. Bueno, esos tiempos, por ejemplo, hoy en día, a 2022, cerrando el año, ya no son así. ¿Puede que vuelva a ser así? Sí, es posible. Yo no puedo afirmarlo, no, acá no estoy para hacer predicciones del futuro. Estoy para decir lo que voy viendo. Pero mientras tanto, dada la situación económica mundial y otras cuestiones, ya los inversionistas no están soltando el dinero como soltaban antes. Antes uno decía que tenía una idea y le tiraban billetes en la cara. Hoy en día le dicen, uno dice, tengo una idea y el inversionista dice, a ver, mostrame cómo eso es viable. Porque al fin y al cabo, un inversionista no es una persona que tira el dinero, sino que es una persona que quiere obtener un rédito en base a haber apostado por algo que era riesgoso. O sea, hay un riesgo, pero la probabilidad de ganancia también es muy buena. ¿Qué sentido tiene agarrar y perder dinero cuando uno sabe que lo va a perder? En tal caso, hagamos una fogata, tiremos los billetes adentro y listo, total, es un riesgo. Sí lo vamos a perder de todas maneras. Aunque mi recomendación es, número uno, no lo haga y número dos, en muchos contextos eso puede ser ilegal, así que no lo haga. Pero no hay que confundir. Hay tendencias, eso es cierto, hay modas, eso es cierto, y esas me molestan bastante en particular, si preguntan desde el punto de vista personal, porque venden un montón de basura a un montón de gente que quizás sí tiene futuro. Personas que le podría interesar este rubro, pero porque les venden de que la programación es la panacea, es el futuro, es la cosa más increíble. Con 3 cursitos muy sencillos lo podés aprender o poniendo cierta cantidad de dinero y en unos meses ya uno es profesional, increíble, y Amazon va a venir a rogar por uno para que trabaje con ellos y les dé el honor de estar con uno y bla, bla, bla. Bueno, eso es otra cosa, eso es charlatanería, eso es mentira. No es fácil, no significa que sea desagradable, necesariamente. Puede ser complicado, puede que a uno tenga sus momentos de disgusto, yo no voy a negar, he pasado por momentos de disgusto trabajando de esto, hay momentos que no son agradables, pero como cualquier otra cosa en la vida tiene esos momentos, así que tampoco me voy a quejar mucho al respecto. Son momentos incluso que me han enriquecido en muchos aspectos, porque a uno le permite dar un poquitito a prueba y ir a observar ciertas cosas las cuales puede aprender. Pero bueno, el mundo de la programación está saturado en parte, sí. Está saturado de muchas personas con poca experiencia que pretenden que les den una paga como si fuesen personas con 10 o 20 años de experiencia. Está saturadísimo de eso. Hay una desproporción tan alta en el mundo de la programación de gente experimentada versus no experimentada. Hay muy poca gente experimentada en comparación a personas no experimentadas. Con la facilidad encima que tenemos hoy en día de conseguir cursos por internet, de ir a bootcamps o lo que sea, lleva a que sea mucho más fácil meterse un poquitito en este mundillo, incluso por tutoriales en internet. A ver, yo no voy a negar de que mucho del conocimiento práctico que tengo lo adquirí observando qué era lo que hacían otros compañeros y observando qué era lo que hacían personas en YouTube que iban publicando su contenido, o en blogs, o en cosas por el estilo, y después ponerlo en práctica. Y práctica, práctica y más práctica. La práctica era el maestro, así que ¿funciona? Sí. No hay que caer en el Tutorials Hell, a lo cual recomiendo ese podcast. Hay un podcast que hice antes que se llama Evitar el Tutorials Hell, no me acuerdo el título exactamente, pero o el infierno de los tutoriales, como lo quieren llamar, que en resumen es cuando uno cae en ese pozo de tutoriales constantes y no progresa. Recomiendo igual escuchar el episodio donde explico un poco más en detalle y el cómo evitarlo. Así que dejo eso por ahí. Hay muchas personas que en base a ver 3 tutoriales locos ya piensan que son increíbles programadores o músicos o lo que sea. Hoy en día la afirmación de conocimientos es tan sencilla, es simplemente decir, bueno, vi algo, conozco 2 o 3 cosas, listo. Y para eso yo uso siempre el mismo juego de, bueno, che,
Entonces yo te puedo enseñar chino en 5 minutos. Aprender todo el chino que necesitas en 5 minutos o aprender chino en 5 minutos. Esa afirmación en particular. Y yo enseño a decir ni hao y ya está. Dije hola. A lo cual pido perdón porque probablemente lo pronuncié mal. No sé chino. Pero tenemos esa cuestión de que, ok, técnicamente hablando, sí, acabo de decir algo en chino. Entonces sé algo de chino. Con lo cual sé chino. No sé todo el idioma. Ahí estoy abusando un poco de la ambigüedad que tiene el idioma español. O sea, el decir sé chino no significa que sé todo el idioma, puedo saber algo. Porque al fin y al cabo, nadie sabe completamente un idioma. O, si queremos decirlo correctamente, muy poca gente lo sabe. Y estoy seguro que muy poca es casi nula. No puedo afirmar que exista alguien que lo sepa, todo un idioma, o alguien que no. O cuál es la proporción. No puedo afirmar nada al respecto. Pero de que es bajísimo es muy probable que sea muy bajo. Y nulo también es muy probable. Pero no puedo afirmarlo ni decir cuántas personas. Así que dejémoslo ahí. Pero bueno, lo que tenemos son muchas personas con poca experiencia que pretenden que las traten como personas con mucha experiencia. ¿Está mal tener poca experiencia? Alguno dirá, sí, está mal porque vos tendrías que tener mucha experiencia. Sí, pero también si somos honestos y hacemos un poquitito de retrospectiva, si uno tiene mucha experiencia es porque en algún momento tuvo poca. Nadie nace sabiendo. Suena como esa frase típica que se dice en todo momento, pero que parece que nadie la piensa un poquitito. Y tiene razón. Hubo un momento en donde uno fue un desastre. Y el problema es cuando uno es impaciente y trata muy mal a alguien que está empezando. Porque dice, ¿cómo puede ser que seas tan tonto, eh, ignorante? Y estoy usando términos suavecitos porque no es da acá para insultar. Generalmente en esos contextos se suele gritar y muchos insultos. Decir, ¿cómo puede ser que uno no se dé cuenta tal cosa? Algo que es obvio no lo ven tan obvio. Y es porque, a ver, seamos honestos. Están empezando y cuando uno empezaba, uno pasó por esa misma etapa de ser insoportablemente ignorante. Es increíble lo que se simplifica la vida cuando uno habla con otra persona que tiene más o menos el mismo conocimiento que uno, porque uno puede comunicarse de forma fluida y darse a entender. En cambio, cuando uno tiene que agarrar y explicar cada cosa a una persona que no tiene tanta experiencia y que hay que tener cuidado de su contexto y que puede que le cueste y pedir un descansito porque cada tanto hay que darse cuenta de que hay que frenar un poco porque la persona se está saturando, y eso es algo que me sigue costando a mí darme cuenta cuándo cortar porque me parece fascinante, entonces uno quiere seguir hablando y hablando y hablando y hablando. Y hay que entender cuando la otra persona llegó a un punto donde dice, estoy en mi límite de la concentración, de la atención y de la comprensión. Ya no puedo entender más nada. Dame un descanso porque me estoy saturando. Y yo me acuerdo cuando entré en la facultad, sufrí mucho eso. Sufrí muchísimo el hecho de no soportar tal flujo de información. Claro, venía acostumbrado a la escuela secundaria que era un chiste. Era una burla eso. Bueno, hoy en día es mucho peor. Y de repente saltar al mundo universitario donde, bueno, tienen cierto nivel de exigencia al cual claramente no estaba acostumbrado. ja, es, fue duro. Es difícil. Pero con el tiempo uno se va acostumbrando, uno va endureciendo la piel y lo va soportando mejor también. Se hace uno más capaz, lo mismo pasa uno haciendo deporte. Al principio corre 100 metros y está escupiendo los pulmones. Después pasa el tiempo y uno puede correr 1 kilómetro y está bastante bien. No voy a decir fresco como una lechuga, pero bastante bien. Entonces, son cosas a tener en cuenta, no es sencillo. Lo que pasa sí, que este sector, este rubro, está lleno de personas con muy poca experiencia. Y peor aún, porque eso no es tanto un problema, porque eso se soluciona. Está lleno también de personas con poca experiencia y que no están interesadas en mejorar. Se estancan porque aprendieron JavaScript, se estancan porque aprendieron Python. Estoy mencionando Python y JavaScript porque son los más comunes con los que sucede. Porque aprendieron Java, Kotlin, aprendieron algo de mobile, algo de esto, algo de lo otro y ya está. Y quedan en eso. Y de eso hay mucho, hay muchísimo. Entonces, hay que tener en cuenta de que no es fácil. Y uno no tiene que caer en ese punto de estancarse. No es algo para obsesionarse tampoco de no me quiero estancar, no me quiero estancar, entonces tengo que estar constantemente en movimiento. No es para sufrirlo de esa forma. Si es para sufrirlo, más vale no lo haga. Haga otra cosa. Pero hay que entender de que tiene su ritmo y que uno tiene que ir empujando para aprender algo más. Si se le plantea la situación de poder aprender algo más,
Y yo sé que esto es duro, sobre todo cuanto más años de experiencia tenga uno intenta meter más resistencia de, no, ya sé lo que tengo que saber, no tengo que aprender nada más. Es romper un poco eso y decir, ok, a ver, capaz que hay algo que tengo que aprender. Y peor aún, quizás, peor desde el punto de vista del orgullo, quizás hay algo que una persona que recién está empezando me puede enseñar. Y el problema es que muchas veces uno lo que tiene es un ego tan grande que le impide que una persona que tiene un mes de experiencia venga y le diga, che, creo que acá encontré algo y la otra persona, no, pero yo tengo 20 años, ¿cómo puede ser de que vos te atrevas a intentar enseñarme algo? Lo cual es la actitud más estúpida que vi. Ahí cuando, a ver, contame, ¿qué es lo que encontraste? Quizás la persona encontró algo. Y quizás nosotros nos podemos ahorrar horas de pensar en algo porque alguien más vino y dijo, creo que encontré esto que me está llamando la atención. Muy probablemente lo que va a pasar es que no sea eso y que uno diga, no, 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 mira, te explico. Y ya está, no pasa nada, no está mal. Y es muy útil para uno, porque es un poquitito de práctica, y es muy útil para el otro, porque la otra persona que no sabía, ahora tuvo la oportunidad de aprender. ¿Significa que aprendió? No necesariamente. Pero bueno, hay que entender de que hay una saturación de gente que es principiante o que no tiene tantos conocimientos, no tiene tanta experiencia, y las empresas, generalmente porque es lo que busca uno, algunos miran, yo no busco una empresa, yo quiero ser mi propio jefe. Bien, fantástico, usted es su propia empresa, así que listo. Si usted quiere que le vaya bien, tiene que estar capacitado, así que no sé, piénselo. Capacitado no significa ir a una universidad, capacitado no significa hacer muchos cursos, no significa tener muchos títulos, no necesariamente significa nada de eso. Obviamente, haber hecho cursos, estudiar en la universidad y otras cosas pueden ayudar. Y hay veces que pueden ayudar bastante, pero no garantizan nada. Entonces, lo que se busca es gente capacitada, que tenga mucho conocimiento y que sepa cómo enfrentarse a problemas complejos en poco tiempo. Relativo el poco tiempo. Y el problema es que hay muchas personas que creen saber mucho cuando no saben nada. O sea, el efecto Dunning-Kruger está a flor de piel. Así que, simplemente eso. ¿Está saturado? Sí, de gente con poca experiencia. Solución, sea una persona con más experiencia. No hay mucha vuelta. Desde ese punto de vista, pasa lo mismo con instrumentos musicales, pasa lo mismo con el deporte. No todo el mundo es un excelente músico, no todo el mundo es un excelente programador, no todo el mundo es un excelente deportista y famoso. Hay muchos factores a tener en cuenta, fuera de ciertos arreglos que pueden haber medio de fondo, de que requiere consistencia, constancia y que a uno le apasione. Si no, no funciona. Es muy difícil. Así que, dele para adelante por ese lado. Otra cuestión también dentro de esto mismo es que se habla también de que no, hay un crecimiento constante y esto es increíble. Sí, voy a poner un límite a eso porque hay un límite en el crecimiento. La tecnología avanza y hay cosas que se van renovando, pero también tiene un límite. O sea, el crecimiento de esto no va a ser infinito. Ahora, eso también a uno podrá desconcertarlo y decir, ok, entonces significa que de acá a una cantidad de tiempo no determinado me quedé sin trabajo. Y no es tan así, porque hay mucho software que existe desde hace poco y hay mucho software muy viejo. Y el software muy viejo lentamente va muriendo. Y hay algo que lo tiene que reemplazar. Hay veces que el software ya existente alcanza y hay veces que hay que hacer software nuevo. Entonces, es importante ser consciente de que existe un límite, de que esto no va a tener un crecimiento infinito, pero también es cierto de que hay piezas de software que se van desechando y requieren de un reemplazo. No solamente dependemos de la nueva creación de software para decir tenemos software, sino que podemos agarrar y hacer nuevo software para resolver cosas que el software anterior que estamos por deprecar o eliminar empieza a cumplir ese rol. Me perdí en la frase, sepan disculpar. Pero básicamente es eso. O sea, hay software existente y va a seguir ahí. Y hay software que va a dejar de existir también. Y hay software que necesita reemplazar a software viejo también. Eh, hay cosas que se van reescribiendo y cosas que se van mejorando. Se hace una nueva versión. Tenemos un framework y el framework ese de repente sacamos una nueva versión y que va a ser mejor que la anterior y muchas implica buena parte de reescritura. Un ejemplo de esto, extremo quizás, es lo que pasó con Angular. Recordemos que existió AngularJS y después Angular 2X en adelante. O sea, el Angular 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta donde esté hoy en día ya le perdí la cuenta, la verdad. Avanzó mucho.
Pero hay una clara división entre lo que es AngularJS o Angular 1 versus cualquier otra versión de Angular. Fue prácticamente hecho de cero. De la 2 en adelante dijeron, hay cosas que no nos gustaron de la anterior, empecemos de nuevo. Y así van surgiendo un montón de tecnologías. Recordemos que en su tiempo para hacer algo híbrido teníamos Ionic. Y hoy Ionic se sigue usando, pero hay mejores soluciones. Hoy en día tenemos Flutter, React Native. Cosas que no existían hasta hace unos años atrás. Entonces vemos que siempre existe algo. Y ahí es donde uno puede seguir aportando y trabajando. El tema no es estancarse. Y hay contextos donde yo entiendo que el software es viejísimo y probablemente no lo quieren reemplazar, pero hay otros contextos donde sí. Entonces, si bien no vamos a tener un crecimiento infinito, es cierto de que hay cosas que, bueno, se van rompiendo y, bueno, vamos a tener que empezar a hacer cosas nuevas. Es como decir que no vamos a poder construir más casas en el planeta porque lo vamos a llenar de casas. Y hay un problemita de que hay muchas casas que se van deteriorando, uno las tiene que demoler o uno las quiere reedificar. Bueno, ahí tenemos en dónde construir una nueva casa. Alguno me dirá, eso no es sustentable, eso no es sostenible, no alcanza los materiales. Eso es otra historia. Eso es otra discusión que no voy a meter en eso acá porque es tremendamente polémico. Pero en lo que es a nivel espacio, el planeta Tierra tiene una capacidad espacial limitada. O sea, no tenemos tierra infinita. Hay una cantidad establecida y punto. Hay que aprovechar lo que hay. Hay lugares que tienen que aprovecharlo demasiado y hay lugares donde sobra un poco. Entonces, con el software pasa lo mismo. Y lo que va a pasar es que cosas se van a ir deteriorando, cosas que ya no van a cumplir con su función, o vamos a cambiar la tecnología y bueno, vamos a ir tirando la basura. Tenemos también esas hermosas propuestas de obsolescencia programada, al estilo matamos una versión del sistema operativo, por ejemplo Windows XP o Windows 7 y ahora próximamente Windows 8. Y bueno, eso lleva a que un montón de software de repente empieza a perder compatibilidad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, o renovar alguna biblioteca o hacerlo de nuevo. Y así. Entonces, hay todavía terreno para avanzar y acá es donde depende mucho de la creatividad de las personas. Si pretendemos ser máquinas que traducen ideas en código o que traducen instrucciones de otros seres humanos en código en base a inyectar café, no. Me parece que usted está viviendo en una fantasía de Hackerman que... no. Pero sonó como un nombre semi-técnico lo que acabo de decir. Pero no, la idea es, todavía hay mucho terreno por explorar, hay mucho terreno por avanzar y el mundo de la programación, aunque usted no lo crea, no ha avanzado tanto. Desde hace 30 años venimos haciendo lo mismo, lo que ha mejorado son las herramientas. Ha mejorado mucho las herramientas, ha mejorado mucho los tiempos, justamente gracias a mejoras de herramientas como las computadoras. Las computadoras son muchísimo más potentes y hoy en día podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer porque hoy en día tenemos mucha más potencia, capacidad de cómputo. Fin. O sea, pero de ahí en más, cuando uno empieza a revisar, oh, tenemos los mismos bugs, los mismos problemas de seguridad y más o menos las mismas formas de resolver los problemas. No ha cambiado mucho. Simplemente con otros colorcitos, ahora le ponemos luces RGB y listo. Decimos que es nuevo. Y no es nuevo. No, no es para desalentar, pero tampoco es para mentir. Si piensan de que ahora hay una cosa nueva, que esto es el futuro, la cantidad de veces que habré escuchado este lenguaje es el futuro, o esta cosa es el futuro, o esta otra tal otra es el futuro, y en el futuro las cosas van a ser así. No soy un vendehumo, no quiero vender nada de eso. ¿Puedo decir de que hay algo que le vea futuro yo? Sí, puedo hacer tal afirmación, pero no puedo garantizar nada. Así que no pretendo venderle nada. A lo sumo puedo venderle cosas que le sirven hoy. Y ya está. Pero si no, no tiene sentido. Si alguien viene y le dice, esto es el futuro, a ver, lo que yo hago es levantar todas las barreras y escudos posibles y escuchar lo que tiene que decir. Es muy probable que esté mintiendo o es muy probable que en su ignorancia esté equivocado. Así que no es para agarrar y enojarse con la persona, salvo que le esté queriendo robar, ahí aléjese. Pero no, no coman tanto eso. Dejen de buscar lo que es el futuro y la solución sencilla. Ese es mi consejo. Veo un intento constante de encontrar soluciones, atajos, de ser, como dijéramos en Argentina, vivos. Eh, o sea, la típica viveza criolla. No, mira, yo lo arreglo así, lo ato con alambre y así funciona. Y acá está mi futuro.
No funcionan así. No funcionan así. ¿Puede que tenga éxito haciendo eso? Sí, es cierto, yo no voy a negarlo. O sea, no voy a decir que solamente los honestos les va temporalmente bien. A ver, a una persona honesta le puede ir bien y después le puede ir mal y después le puede ir bien. Y una persona deshonesta lo mismo. Ahora, no puedo garantizar la consistencia de eso. Nadie puede garantizarlo. Entonces, si uno hace las cosas mal desde cierto punto de vista, puede que a uno le vaya bien. ¿Es injusto? Sí. Pero puede pasar. Pasa. He visto muchos casos como gente muy capacitada no ha recibido lo que merecería. Y personas que dejan mucho que desear reciben todo el galardón. Lo he visto también eso. ¿Es justo? Y la verdad que no. Ahora, si yo tuviese que recompensar a uno, recompensaría al que hizo bien el trabajo. Punto. Y bien implica también pensar a futuro, no solamente el hoy, el hacer las cosas para hoy. Pero bueno, ¿en qué otros aspectos existe ese temor de existirá algún futuro dentro de este mundo de la programación? Bueno, algunos podrán decir, está bien, el problema no son los empleados o la gente, el problema son las máquinas que nos van a quitar el trabajo, los productos y servicios que ofrecen un montón de empresas gigantes hoy en día. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchas herramientas para programar de forma simplificada y algunos hasta afirman de no, en el futuro no vamos a tener que aprender todos estos lenguajes de programación, sino que vamos a usar todas estas herramientas maravillosas, las cuales autogeneran código o nosotros le damos instrucciones muy sencillas y funciona todo bien. Y si alguno hace tal afirmación, yo espero que para afirmarlo haya probado estas herramientas antes de hablar. Algunos hacen referencia, por ejemplo, a lo que es la programación visual, o sea, la programación que se hace con bloquecitos al estilo Scratch, cosas por el estilo. No sé si Doctor Racket no soporta eso también, pero bueno, Scratch sí, es software del MIT, creo que era, para aprender programación. O, ¿cómo se llama esto? Swift Playgrounds también soporta esto. Y que uno va armando en base a bloquecitos y conectándolos y etcétera. Esos builders de aplicaciones maravillosas de que creo que estaba Phone Builder no era App Builder. Bueno, hay un montón de programas que sirven para generar aplicaciones mobile en base a hacer drag and drop, de arrastro todas estas cosas visuales y arrastro un par de comportamientos y listo, tengo mi aplicación sin saber programar. Jaja, le he ganado el sistema. Al que afirme de que eso es el futuro, ¿alguna vez prestó atención de lo increíblemente limitado que son esas herramientas? Porque mientras uno se mantenga en un estándar muy bajo, sí, funciona. Y hasta ahí nomás. A medida que uno va subiendo un poco el estándar de querer hacer software competente, va demostrando sus falencias, pero en cantidades impresionantes. Además, ¿alguna vez usted intentó ver un UML o cosa por el estilo de un sistema gigante? No soy muy fanático de UML, honestamente, no me gusta. Pero ¿alguna vez alguien vio un diagrama de clases? Solamente de clases. No estoy hablando de funcionalidades, de clases de un programa relativamente grande. Es ilegible el dibujo, es inentendible. Peor si tiene malas convenciones de programación, peor si acopla todo. Está todo conectado con todo, no entendemos nada. Hay que afirma de que no, estas aplicaciones que autogeneran código ya está, son el futuro, las zero coding platforms o low coding platforms son el futuro, porque en el futuro todo el mundo va a poder crear sus propias páginas web o va a poder crear sus propias aplicaciones, no va a tener que saber programar. Y algo le voy a dar la razón. Hay muchos procesos que se han simplificado porque se le quitó un poco la burocracia a las cosas que eran innecesarias. También muchas cosas se han simplificado porque hemos eliminado detalles y cierto poder de expresividad. Si uno pierde la capacidad de hacer ciertas cosas a cambio de una comodidad. Es como la diferencia entre la pronunciación declarativa y la imperativa. La declarativa hay contextos en donde puede ser un poco más ineficiente que la imperativa. ¿Significa que la imperativa es mejor que la declarativa? No, porque en la imperativa nos podemos mandar un montón de metida de pata, un montón de problemas podemos meternos, porque lo programamos mal incluso puede ser más ineficiente que la declarativa. Lo que tiene es que la declarativa suele seguir un estándar interno, mientras que la imperativa depende de la capacidad de uno de hacer las cosas eficientes. Es como decir, a ver, el manejo de memoria, ¿qué es mejor? ¿El manejo de memoria automatizado o el manejo de memoria manual? Y si vamos desde el punto de vista técnico,
la reserva de memoria o el manejo de memoria de forma manual siempre va a ser más eficiente. ¿Cuál es el problema? Meter la pata es tan sencillo y es tan complicado hacerlo que preferimos sacrificar un poquitito de memoria y un poquitito de tiempo de procesamiento en pos de tener todo el proceso simplificado. O sea, pagamos un precio. Pero si uno quiere ahorrar recursos y todo, qué mejor que uno agarrar y empezar a usar cuando corresponde y dejar de usar cuando corresponde en el momento oportuno. Obviamente requiere amplios conocimientos técnicos y con profundidad de cómo funcionan muchas cosas que la mayoría no suele tener. En cambio, de repente viene un lenguaje que tiene garbage collection y se nos resuelven la mitad de los problemas. Porque ya el garbage collector se encarga, tarde o temprano lo va a liberar. Entonces, sí hay un overhead en simplificar las cosas. Pero hacerlas súper completas o muy flexibles tiene un costo alto. ¿Significa que está mal? No, hay veces que lo necesitamos y hay veces que no. Hay que ver el contexto. Pero volviendo al tema de la programación visual, hay muchos que afirman, no, la programación visual es el futuro. Y a mí en su tiempo me hubiese gustado esto. Pero bueno, la experiencia me enseñó de que me parece que no. Cuando hacemos cosas sencillitas, sí, te la creo. Cuando hacemos cosas complejas, no, no funciona, no escala. No es escalable, es ilegible. El código mal que mal lo podemos dividir en bloques. Algunos mira, bueno, podríamos hacer una especie de state chart de cosas y con eso listo, ya la tenemos. Repito, el espacio que necesitamos y la complejidad que tiene no tiene sentido para algo que los lenguajes de programación hacen bien. Y algo que la gente no entiende muchas veces, y es, los lenguajes de programación son una abstracción para todo lo que sucede de fondo. Muy en el fondo, estamos trabajando en binario y manipulando el hardware de la computadora, pero escribimos en un lenguaje de programación que ni siquiera muchas veces lo vamos a usar directamente. O sea, no es que ese lenguaje se interpreta en el acto. Ese lenguaje, lo que escribimos en ese lenguaje, se lo pasamos a una herramienta a la cual llamamos compilador. El compilador digiere eso y lo traduce al lenguaje máquina, por así decirlo, y no lo traduce literal ni siquiera. O sea, se toma su libertad. Muchas veces el compilador hace optimizaciones, reacomoda código. Y el código máquina resultante, uno puede leerlo en algunos contextos o leer el assembler y decir, hey, esto no es exactamente lo que le dije que haga. Ahora, el resultado es equivalente. Y eso es lo que importa, que el resultado sea equivalente. Si hace lo mismo al final, nos sirve. Si no, me está mintiendo y el compilador hizo las cosas mal. Pero un lenguaje de programación no es algo difícil. Un lenguaje de programación es una herramienta que tenemos justamente para que las cosas no sean tan difíciles. O sea, agradezcamos que tenemos lenguaje de programación. No son malos. Son muy útiles. Que pueden tener una sintaxis medio complicada y medio incómoda. Sí, totalmente. No quita el hecho. Con el tiempo aprendí que los lenguajes de programación son herramientas. Entonces nunca ando buscando el mejor lenguaje de programación o cosas por el estilo. Para mí aprender un lenguaje de programación es relativamente sencillo. ¿Significa que lo sepa en su totalidad? No, nunca afirmé tal cosa. Estoy seguro de que cada lenguaje de programación que he aprendido en mi vida, hay un montón de cosas que no sé. No me impide seguir trabajando y seguir aprendiendo, así que eso no es un problema como tal. Hay que saber usarlo bien, ¿no? No es sencillo, es cierto, es todo un arte, pero cuando uno se va dando cuenta, la mayoría de los lenguajes de programación son muy parecidos. Entonces uno se deja de pelear por cuál es el mejor el lenguaje de programación del mundo, cuál es la mejor herramienta, y empieza a entender que son todas herramientas y que si nos ayudan a llegar al objetivo de forma lícita, tan fantásticas, son una herramienta más, con sus pros y sus contras. Fin. Después uno se entera de que trabajar con personas es mucho más difícil. Y no lo digo en broma. Trabajar con personas es muy difícil. Para todo esto recomiendo los episodios sobre soft skills, muy recomendable al respecto, y las características del programador novato, que sería el programa literalmente anterior a este que estoy grabando ahora mismo. Así que escuchen eso de Script Time, entro un poco más en detalle al respecto. Pero bueno, las plataformas Zero Coding o Low Coding no son el futuro, son una herramienta más que sirven para resolver problemas sencillos. Nada más. Porque tenemos un montón de productos, no me está sponsoreando ni nada. Wix, por ejemplo, conocidísimo. O WordPress. O cualquier otro de estos productos que dicen, bueno, mira, hace drag and drop o agrega 20.000 plugins
y ya está, tenés tu página profesional en unos minutos. Sí, todo lo que uno quiera. Es súper limitado. O sea, WordPress es muy potente, pero si uno se limita solamente a los plugins y los temas que vienen, y va a estar medio limitado en muchos aspectos. O sea, ciertos comportamientos muy custom no los va a tener. Es cierto que muchos problemas comunes como tener un e-commerce, como tener un newsletter, como tener un blog, como tener una página web para mostrar información, para mostrar noticias, lo que sea, son problemas que ya fueron en general resueltos. Pero no significa que estén resueltos de forma eficiente, número uno. Y número dos, puede que no cumpla exactamente con lo que nosotros queremos. La ventaja, por ejemplo, en WordPress es que hay plugins para tirar para arriba. Hay muchos plugins. Entonces hay muchísimas cosas resueltas. Eso es cierto. Pero muchas veces ese tipo de cuestiones consumen muchos recursos. Lo mismo, teóricamente uno podría armar una red social en WordPress. Es totalmente posible, sí. ¿Problema de esto? Y que no escala. Es muy ineficiente. Entonces, si uno quiere que la red social crezca mucho, va a llegar a un punto donde vamos a tener que modificar el core de WordPress para quitarle un montón de cosas y adaptarlo a nuestras necesidades. Y ahí necesitamos el conocimiento técnico. Y ahí ya los plugins no nos van a resolver el problema. Y pero aún, va a llegar un momento donde ya WordPress no nos va a servir. Hay muchas empresas, lo mismo con las tecnologías híbridas. Creo que era Airbnb, que en su tiempo era el paladín de React Native, era la demostración de que React Native no era un chiste. Entonces, miren, si Airbnb lo hace con la escala que tiene, nosotros también. Y un día Airbnb dijo, vamos a pasar todo a nativo. Fue muy lindo todo, aprendimos un montón, fue una interesante experiencia, pero vamos a pasar todo a nativo. Y los que no paraban de abogar por las tecnologías híbridas, de repente tuvieron que cerrar la boca o buscar otro argumento porque Airbnb mismo dijo, ya esto no nos estaría sirviendo, queremos pasar a algo nativo. Y punto. Y pasó. Hay que entender que son tecnologías, nada más. Tienen sus pros y sus contras y tienen sus limitaciones. Hay que saber que cuando ya llegamos a los límites, hay que cambiar. Punto. No, dejen de aferrarse a código que escribieron hace 5 años. Su código va a morir. Su código va a ser borrado. Se va a dejar de usar eventualmente. Y muchísimas veces más pronto que tarde. Y es doloroso un poco porque uno le agarra cariño de, le dediqué tanto tiempo a esto y de repente dura tan poco. Yo me acuerdo cuando entré donde estoy trabajando ahora, sin entrar mucho en detalle, estaban empezando a trabajar en una feature, la versión 1 de la feature. Esto era más o menos en noviembre del año pasado. Del punto de vista estoy grabando 2022, entonces noviembre de 2021. Recién estaban empezando con la feature. Para marzo ya estábamos matando la feature y ya teníamos la versión 2. Ya la estamos empezando a matar. Oficialmente la matamos más adelante. O sea, se la empezó a deprecar y lentamente dejamos de usar. Y ya está. Pero no te sé cómo en el proceso de menos de 6 meses pasamos de estar desarrollando la feature a, bueno, ya es tiempo de dejarla ir. Ya no la necesitamos más. Tenemos otras cosas que cumplen su función. Listo. Entonces hay que entender de que uno se tiene que desapegar un poco de esas cosas. Duele porque hay cosas que le hace con mucho cariño y de repente como, bueno, nos vemos. Dediqué mucho tiempo a esto y bueno, ya está, se terminó. Y volviendo al tema de aprender de programar sin saber programar, y por eso ya cualquier persona, incluso un contador, va a quitarnos de trabajo sin desmerecer a un contador o un diseñador o lo que sea. Es que, a ver, para programar hay que hacer algo muy loco. Y esto va a ser el pie para lo que vamos a hablar ahora un momentito después. Tenemos que saber lo que queremos, cómo expresarlo y sin ambigüedad. ¿Sí? Tenemos que saber lo que queremos. Tenemos que saber expresar lo que queremos. Y esa expresión tiene que ser sin ambigüedad. Y cualquiera que haya trabajado en el rubro sabe que la gente es más ambigua imposible. Buscan nuevas formas de ser ambiguos y vagos en todo. Es decir, quiero una plataforma de venta. Bueno, ¿cómo la querés? No, pero que venda. Sí, pero ¿qué característica? ¿Querés pagar con tarjeta? Todo se paga en efectivo, se paga con cripto. ¿Qué vas a vender? ¿Vuelos? ¿Aviones? ¿Perros? ¿Heladeras?
pisos? ¿Qué querés vender? ¿Qué características? ¿Querés poder reservar las cosas y poder ir a buscarlas después? ¿O todo va a ser sobre la marcha? ¿Vos vas a hacer el envío o te van a tener que venir a buscar todo? ¿Vos permitís al usuario agregar cosas a una orden o no? Estoy citando cosas, pero súper sencillas. Bueno, ahí estamos viendo de que nuevamente las herramientas preexistentes pueden no cumplir con el rol que queremos. Y también está la cuestión de que, bueno, la gente no es no ambigua, ¿verdad? Esa doble negación que no está muy soportada en español, pero la gente es ambigua. Las personas son ambiguas, nosotros somos ambiguos. Los que trabajamos en programación tratamos en ciertos contextos no serlo. Pero si hablamos en español, porque muchos dicen, no, yo voy a agarrar, voy a escribir, querida computadora, quiero un programa que haga todo esto, y la computadora va a autogenerarlo. Y hay un problema, el ser humano es ambiguo. Y acá le doy pie directamente al siguiente tema, que es, ok, la inteligencia artificial nos van a quitar el trabajo. Y acá vamos con el ejemplo que veníamos charlando. Yo voy a agarrar y escribir en la computadora, quiero un programa que haga esto, esto y esto, y me lo va a generar. Y para mí eso no va a funcionar así. Y algunos miran, no, pero no viste estas herramientas que se pusieron de moda. En los últimos meses estuve viendo un montón de herramientas que hace temblar a los diseñadores porque les va a quitar el trabajo. Porque uno escribe, yo quiero una foto de un perrito que está tomando helado mientras mira el atardecer. Y la máquina genera una imagen donde hay un perrito que está tomando helado y mira el amanecer. Eh, bueno, sí, por cierto, esa analogía no es ningún desequilibrio mental mío, es para reflejar algo ridículo, hago referencia, simplemente. Y uno podría decir, ok, la computadora pudo generar eso, sí. ¿Y eso ayuda? Sí. ¿Eso reemplaza a un diseñador? No. Al fin y al cabo tiene que haber alguien que se encargue del trabajo, de revisar, de curar, de editar. La gente piensa que todos esos ejemplos de no, mira, autogeneró una imagen y ya está, eso es el futuro y salió la imagen tal cual. No, no, las imágenes también se editan. Pero sirve como base o sirve como fuente de inspiración, no hay que confundir. Muchas veces los autogenerados por inteligencia artificial o cosas por el estilo son útiles como fuente de inspiración o como una base que uno va a modificar y listo. No es la solución final. Ahora, para hacer esas modificaciones, uno tiene que saber lo que hace. Voy a hacer una analogía un poco rebuscada. Uno puede construir su propio auto con sus propios componentes y fabricarlo uno mismo y eso tiene un costo ridículamente alto y es muy complejo. O uno puede comprar un automóvil. ¿Significa que le quitamos trabajo a los que hacen automóviles o motores de forma artesanal? No. Y muchos lo que terminan haciendo es comprar un automóvil estándar, por así decirlo, y va a estos maravillosos talleres y le dicen, quiero que lo ajustes para lo que yo necesito. Quiero que lo hagas más bajito, quiero que lo hagas más alto, quiero que le cambie la suspensión así, quiero que lo pintes de otro color, quiero que tenga las luces con esta formita, quiero que tenga estos colores en las luces, quiero que soporte estas características, quiero que tenga equipo de sonido hasta en las ruedas. Bien, agarramos un producto estándar y lo modificamos. Bueno, eso mismo es un trabajo, aunque usted no lo crea. Y en programación también puede suceder lo mismo. Obviamente no es el mismo trabajo hacer todo desde cero que tomar algo ya hecho y empezar a modificar. Entonces, la inteligencia artificial para mí no reemplaza. Y aunque existan muchas herramientas que parecen ser muy buenas y parecen que quieren conquistar el mundo, el problema de las inteligencias artificiales, si alguien sabe un mínimo de inteligencia artificial, es que las inteligencias artificiales son muy específicas. No existe una inteligencia artificial universal. Son muy buenas haciendo algo muy específico, pero no tienen contexto. Y si algo sabe una persona que trabaja en el mundo de la programación de hace años, es que mal que mal, cuando uno está desarrollando, va a tener que aprender lógica de negocio, va a tener que aprender detalles de lo que está trabajando. Si uno trabaja para una empresa de salud, va a entender un poco mejor cómo funcionan las empresas de salud, al menos esa en particular. Si trabaja en el rubro de un hospital, va a tener que entender cómo se administra un hospital. No va a ser un buen administrador de hospitales, pero tiene que entender la base. Si uno va a hacer un software que se dedica a hacer cálculos contables, va a tener que tener conocimientos básicos de contabilidad y que muy probablemente lo va a aprender sobre la marcha. Si uno hace software para el supermercado, va a entender cómo se maneja hasta cierto punto el stock de un supermercado y así.
O sea, uno va a tener que adquirir conocimientos específicos de lo que está trabajando. Es inevitable. Si uno quiere hacer un buen software, tiene que absorber eso. Y adivinemos que las inteligencias artificiales dijimos que no son universales, son específicas. Entonces puede ser muy buena escribiendo código. Pero no es buena teniendo el contexto necesario para escribir ese código. O es buena en una cosa o es buena en la otra. ¿Significa que en el futuro no va a existir mejores inteligencias artificiales que existen hoy? No, yo nunca dije eso. Van a mejorar muchísimo probablemente. Pero no, las cosas no son tan así. Me acuerdo cuando salió Copilot, estaba todo el mundo, ay no, ya nos quedamos sin trabajo. Y hasta cierto punto estaba ese chiste de chascarrillo, no, ya está, me quedé sin trabajo porque hiciste Copilot. ¿Alguien alguna vez intentó escribir algo muy complejo con Copilot? Porque me pueden decir, no, pero yo empecé a usar Copilot y se me aceleró mucho el proceso de escritura. Ajá, es como un autocompletado complejo. Eso. O sea, el autocompletado es esa feature que tenemos de hace décadas. No, pero esto lo autogenera con inteligencia artificial. Me importa un comino el mecanismo. Te autogenera código, ¿no es cierto? Sí. Bueno, es lo que me importa. Tenemos un problema con eso. El, el código generado no es bueno. Peor. Copilot lo admite. ¿Dónde admitieron que el código generado no es bueno? Dijeron que está basado en lo que está publicado en GitHub. ¿Alguien alguna vez se puso a ver los proyectos aberrantes que existen en GitHub? Y no es para hablar mal de GitHub. GitHub me parece una plataforma que tiene un montón de cosas geniales. La cantidad de código interesantísimo y software bien hecho que hay ahí es impresionante. De la misma forma, hay código muy malo. Programas muy mal hechos. Muy ineficientes. Y Copilot no tiene forma de distinguir cuándo es uno y cuándo es otro. Toma todo como referencia. Entonces, ¿en dónde está la clave de todo esto? En que uno tiene que saber interpretar lo que Copilot muestra. Y no decir, sí, esto es lo que necesito, o no, esto no es lo que necesito, o más o menos lo que necesito y voy a modificarlo para llegar a lo que necesito. La cantidad de código con nombres de variables horribles que he visto, que no hacen exactamente lo que tendría que hacer, que no validan un montón de información. Si algo le encanta a Copilot es agarrar y es no validar información. Es, yo asumo que lo que me estás dando está bien y punto. Es impresionante. ¿Significa que Copilot es una mala herramienta? No. Simplemente que tiene sus limitaciones. Es un autocompletado muy complejo. Ya está. ¿Tiene una tecnología detrás increíble? Sí. ¿Significa eso que reemplaza mi trabajo? No. Porque sigo teniendo que tomar la decisión de esto va a quedarse o esto se va a ir. O esto hay que cambiarlo y cómo hay que cambiarlo. Tengo que tomar la decisión todavía y para tomar la decisión tengo que tener conocimiento. Entonces el trabajo lo voy a seguir teniendo. Lo que puede pasar es que mi trabajo se acelere. ¿Sí? Que el ritmo de desarrollo sea mucho mejor. Si pensamos lo que tomaban las cosas en los tiempos donde todos lo escribíamos en Assembler, a mí me tocó vivir esa época, no me tocó, pero todo era mucho más lento y menos escalable. Hoy en día tenemos la ventaja de que podemos escalar muchísimo. Podemos hacer software muy complejo en mucho menos tiempo porque tenemos mejores herramientas. Sí, pero eso no quita de que tenemos que seguir teniendo conocimientos técnicos. De hecho, es peor, cada vez necesitamos más conocimientos. Así que si usted piensa que todo se va a simplificar al punto que con saber muy poquito alcanza, creo que todo se está complejizando demasiado. Hoy en día hay demasiadas cosas. Demasiadas. De hecho, hoy en día entrar al mundo de la programación es mucho más difícil que antes. Porque antes lo que había era muy limitado. El material para aprender también era limitado. Pero lo que había para hacer era poco. Hoy en día es tan complejo y de tanta manera, sin ir más lejos, vamos al mundo web. La cantidad de frameworks que existen en web es impresionante. Son cosas increíbles y es como, wow, ¿por cuál voy? No sé por dónde ir. Hay demasiado, hay una sobreabundancia de cosas, así que tranquilos. La inteligencia artificial es muy útil, Copilot es útil, la autogeneración de código, eso es algo que tenemos hace décadas, o sea, tenemos generadores de código, escribimos algunos parámetros, se los damos a un programa y ese programa nos genera código, eso no es nada nuevo, eso existe hace décadas. Y funciona muy bien. Hace bien para lo que fue pensado y punto, no sirve para nada más. No intentemos darle funciones para las cuales nunca fueron pensadas, básicamente. La inteligencia artificial de momento no va a reemplazarnos en lo absoluto.
Y eso de que un contador, un electricista, un gasista o una ama de casa va a venir y va a darle instrucción a la computadora para que genere todos los programas de manera increíble, porque hoy en día existe Alexa, eh, no Google, no, como Google Assistant, ya Google cambió tanto en veces los nombres que ya me perdí, Siri o lo que sea, o existe Copilot, o existe DALL-E o lo que sea, no significa de que eso va a reemplazar a un programador. De hecho, otro detalle, sobre todo, o sea, no los asistentes virtuales que son un chiste, pero sobre todo, lo que es Copilot, DALL-E, o sea, todo lo que es generación de código, imágenes, música, todo lo que es medio artístico, etc., hoy es gratis. Porque somos los beta testers. Cuando las empresas detrás de esos productos vean de que bien ya está funcionando bien, lo van a empezar a vender. Punto. No hay mucha más vuelta. Primero te ofrecen la versión gratuita, dale, enganchate, te va a gustar y por unos años lo vas a tener. Y un día agarran y dicen, bueno, a partir de ahora se paga. Y listo. A partir de ahora se paga. Y lo peor, conectado a la nube así para que sea más difícil evitar el pago. Y bueno, si querés usar la herramienta tenés que pagar la suscripción. A ver, crear un servidor es gratis. Armar un servidor con Linux es gratis. Ahora, cuando uno quiere hostearlo en Amazon o en Azure, se paga. ¿Por qué? Porque uno tiene soporte, porque uno tiene una infraestructura que alguien tiene que mantener y se cobra, es un servicio. Ahora, uno podría agarrar su propia computadora y instalar un programa servidor, levantarse un servidor localmente y que esté conectado a internet y funcione. ¿Sí? Felicitaciones, usted acaba de armar probablemente un NAS sin querer. Me acuerdo cuando los NAS estaban muy de moda, todo el mundo quería tener un NAS. Ahora bajó un poquitito esa moda. Sigue existiendo y se sigue haciendo, pero no es lo que se busca constantemente. Y ya está, no es mucha más cuestión. No nos compliquemos mucho la vida. Hay un montón de herramientas que son fantásticas, son increíbles, pero hoy son gratis, mañana se pagan. Las empresas quieren ganar dinero. Punto. Y si uno quiere la comodidad se paga. Es un producto o un servicio, como lo quieran ver. La comodidad es un bien y se paga. Así que entiendan eso. Y si ustedes piensan de que algo extremadamente caro va a reemplazarlos, probablemente no. ¿Hay empresas que van a ir por ese camino? Sí, sí. Hay empresas que están diseñadas para su autodestrucción, porque no toman otra decisión que sea su autodestrucción. Y yo no entiendo hasta el día de hoy cómo funcionan. Las he visto bien de cerca, ¿eh? Y hay empresas que es impresionante. Tienen la cultura de vamos a hacer todo lo mal que podamos hacerlo mal, vamos a hacerlo mal. Y lo hacen mal. Es impresionante cómo se mantienen en pie a pesar de todo eso. Algo raro hay ahí, pero bueno. La idea del podcast era hablar justamente de estas cuestiones que suelen generar incertidumbre y temor. De no, me voy a quedar sin trabajo por esto. Y no. Eso es cierto que uno necesita más experiencia, ser más competitivo y eso es complicado. Y estar preparado ante lo que viene. Pero no significa que se vaya a quedar per se con el trabajo. Ahora, si usted piensa que aprendiendo por un curso o con lo que aprendió hace 20 años y quedándose estancado en eso, usted le va a ir bien a lo largo de la vida, y no. Pero de la misma forma no sucede en la programación, no sucede en nada más. La gente piensa que en la programación hay algo especial, algo diferente. Sí, tiene sus particularidades. Pero también en muchos otros aspectos es la misma porquería que tenemos en cualquier otra cosa, solamente que ahora con computadoras. ¿Sí? Los problemas son los mismos y las soluciones muchas veces terminan siendo las mismas, no hay nada místico en esto. Simplemente tenemos una complejidad extra por cuestiones técnicas. Así que bueno, espero que haya gustado este episodio, que lo hayan entendido, que sea algo que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, lo dejen plasmado en los comentarios, lo recibo con mucho gusto. Me encantaría escuchar sus anécdotas o su experiencia o lo que opinan al respecto. E incluso se puede salir a discusión en un podcast en particular si quieren participar. Más que bienvenido. Los medios de contacto, como siempre digo, están en la descripción. Así que si quieren contactarse en la descripción para contribuir, los medios de contribución están en la descripción. Pero también en resumen, like, compartir, suscribirse y esas cosas que dicen por todos lados, bueno, a mí me ayuda un montón y ayuda a que este contenido siga acá. Si quieren ir también por los medios de contribución que están en la descripción, ayudan más todavía. Pero bueno, también tenemos el grupo de Code Time en Telegram. Si quieren entrar, busquen en Telegram abajo.
Si entran al grupo, por favor, preséntense, sean educados, no entren como, no me funciona tal cosa. Digan aunque sea, hola, mi nombre es Carlos, no me funciona tal cosa. O sea, sean educados por lo menos. Demuestren que no son máquinas o unos aprovechados y vividores. Así que bueno, yo creo que con eso estamos por el día de hoy. Espero que les haya gustado, lo hayan entendido y ya sin mucho más. Con esto me despido y será hasta la próxima.